denominamos esto en el contexto de la historia? ¿Cuál es tu definición? En un primer momento se llamó la contingencia, después ha sido definido como estallido social. Yo creo que sí, que ese nombre va como sobrevivir, porque la interpretación como más común y es como la que mejor encaja en los deseos de los grupos y los sectores que interpretan esto. Personalmente creo que es una especie de estallido y rebelión cultural social o social cultural, depende a qué vamos. Hay un elemento social sin duda en esto, pero hay un elemento cultural que se ve sobre todo en lo generacional, en lo transversal en términos sociales, que miente como la idea de un grupo social contra otro, pero el aspecto social de nuestros países hispanoamericanos, latinoamericanos, ese es demasiado evidente. Tenemos tradiciones liberales importantes en la estructura política e intelectual de nuestras sociedades, pero no han sido lo suficientemente fuertes como para crear una conciencia republicana y una acción republicana importante. 200 años de república fallida. Yo creo que aquí hay una pista importante que a nuestros dirigentes no les llama la atención. 200, sobre 250 constituciones en 200 años en América En Latina. América Latina. Entonces, ¿por qué eso estamos hablando? Somos un país latinoamericano, con una estructura política más cercana en las formas a lo europeo, con una cierta regularidad mayor que otros países latinoamericanos, pero adepto también a la crisis de la República. Eso está bien claro. Cada 40 años, por decir algo. El número es una metáfora, pero la realidad no es ninguna metáfora. Ese es un problema. O sea, hay elementos sociales en esto, sociedades no modernizadas, porque lo moderno que hace, aunque esto también está en tela de juicio hoy día en países desarrollados, pero ¿qué hace? Crea sociedad de clase media. La nuestra es bastante de clase media, pero no al nivel de una sociedad desarrollada. Aquí han querido Y decir que no una sociedad de clase media, una sociedad de pobres y ricos. Ese ha sido no, eso el no, eje que no, se ha no, difundido ahora. porque el mundo de la pobreza, con un lenguaje un poco pedante llamamos de la base de la pirámide social, la clase baja en otros términos, hoy día tiene en general la inmensa mayoría mucho más apresto y posibilidades de vida de una clase media de un país semidesarrollado como es Chile. Eso se ha logrado, eso ha cambiado. Y yo me quedo con la tesis de que parte de la inquietud más o menos espontánea que ha habido, y de este estallido más o menos espontáneo, tiene que ver con una mejoría. Es muy cierto lo que se ha citado de que en la medida en que los problemas se solucionan, lo que nos quedan nos parecen mucho más terribles que antes cuando el mundo era como inmóvil. Entonces, hace 50 años atrás, el embajador norteamericano me extraña que la izquierda no sea más fuerte en un país con un 60% de pobres. Quizás la palabra 60% era exagerada, era un 50, 40 y tanto, pero hoy día eso en realidad ha cambiado. Y sin embargo está esta agitación. Pero esta agitación no tiene el carácter estrictamente político y no sabe canalizarse políticamente. No tiene los canales. Salvo erosionando naturalmente y un poco debilitando, espero que no mortalmente, a nuestras instituciones, pero debilitándolas muchas, por cierto. Tú dijiste hace poco que hay un intento por redefinir el país, Sí, algo muy similar al intento de 1970-73. claro. ¿Cuál es la base histórica de tu afirmación? El intento del 70 fue una de las posibilidades, grandes posibilidades de la evolución de la sociedad moderna. El desafío del marxismo del siglo XIX y XX de crear un modelo radicalmente distinto. Y que fue los modelos que anuncia, estaban como preanunciados de fines del siglo XVIII, pero en el siglo XX la Revolución Rusa y los sistemas modelados por eso. Y esto fue redefinirlo por las vías institucionales, pero con una movilización social y política muy intensa que rompió las instituciones finalmente, rompió los márgenes y la tolerancia en las instituciones. Y este otro intento, inconsciente a lo mejor, en eso podría discutirse, pero eso viene a ser, lo podemos leer como un intento de redefinirlo al país, de esta república nueva, de iguales, de autogestión, de democracia de la base, que nunca existió en la práctica, pero que es un sueño. Y la creencia de que la marcha es como, a ver, es como una fiesta, yo estoy de acuerdo. Pedro Candol fue el primero que anotó el año 2011 de que esto tiene carnaval en un país que no tiene carnaval. Que entonces
se lanza esta fiesta porque la política, la expresión política ha sido algo importante en Chile, más que en otros países latinoamericanos. Yo he tomado en un libro próximo mío, más he desarrollado un poquito más esta idea, pero siguiendo esa base. Y la fiesta tiene un momento intenso, lo sentimos todos en una fiesta, en un carnaval, sumergidos en un gran momento, como recreacional de la vida. Y esta es la verdad, decimos, pasa en un momento dado, se agota, decimos, esta no era la verdad. En la medida en que está acotado y está ritualizado, eso es parte de la sociedad, parte de la civilización. Pero en la medida que se transforma en un fin en sí mismo, empieza poco a poco a herir a la sociedad, a deteriorarla, ¿no? Y entrar en una crisis, una especie de esta euforia y esta depresión, ¿no? En la cual se mueve un poco el país como en dos polos. Porque no un sector solamente conservador, reaccionario, el que está deprimido, ¿no? Sino que amplios otros sectores de la sociedad que tampoco entienden mucho lo que pasa, están desconcertados. Esta rebelión cultural. Sí, sí. Tiene mucho de utópico precisamente. Y tú hiciste Sí. una mención de esto de que no tienen vínculo con la realidad. Los sistemas utópicos no funcionan en la realidad. ¿Hay alguna evidencia histórica de un sistema utópico que haya funcionado en la realidad? Ninguno con mayúscula, pero sí es la que es realidad, es que es un deseo, y en la sociedad moderna, una sociedad que se transforma mucho. Piense que las personas entre 1820 y 1830 de andar a la velocidad del caballo y la vela anduvieron con la máquina de vapor. Este es el gran cambio. A partir de eso, cualquier cambio, no sé, hoy día lo supersónico, lo ultrasónico, todo eso de la computación, eso empezó con todo este cambio y la transformación. La capacidad de transformarnos, de cambiar la vida, todo el transhumanismo, todo esto. Por supuesto, esto no cambia radicalmente el ser humano. El ser humano es algo desde Ana y Eva hasta hoy día tiene como ciertos márgenes, ¿no? Si lo rompemos esos márgenes se destruye. Pero la idea de que podemos cambiarlo, porque en muchos aspectos prácticos de la vida lo hemos cambiado ciertamente, nos ha traído dudas por otra parte. Y parte de lo irracional de este mundo tiene que ver con las dudas. Pero lo que ha transformado es tan abismante que creemos que podemos transformarlo todo. Y ese es un motor que está detrás de eso. Los muchachos, las generaciones más jóvenes, no hay algunos no tan jóvenes, hay muchos cuarentones que están metidos pero felices en todo esto. Que es otro tema de nuestra actualidad que se ha extendido la juventud hasta los 40 años, pero con una mentalidad que va yendo hacia atrás. En vez de quedarse con 30, creen que tienen 18 y los de 45 creen que tienen 15. Es como una serie de contradicciones de ese tipo, en vez de aprovechar lo que es una riqueza, tener energía y ser joven. Bueno, si nos quedamos con eso, eso es otro tema. Pero perdona, tu pregunta es... Era en el fondo, la pregunta es si funcionaba la utopía. La O sea, utopía, porque hoy día tenemos una juventud que cree que la utopía puede funcionar efectivamente. El impulso utópico, la propaganda comercial, el advertising, es también una utopía. Hay que tener cuidado, no solamente uno hace una utopía, muchos hacen una utopía. Defenderse de eso es difícil, es algo poderoso en la realidad. Ninguna utopía ha funcionado. Ni la es dificultad, y eso lo escuchamos sacerdotes muy tradicionalistas de otra época, así, que ni siquiera las órdenes, en las órdenes de voto, pobreza, castidad y de esas órdenes de clausura funcionan exactamente porque subterráneamente emergen estas otras tendencias de la espontaneidad humana. Entonces, Y sacerdotes en clero regular, le escuché, pero eso hace muchos años. Joaquín, vimos el tema de que a los historiadores les gusta hacer muchas proyecciones respecto al futuro. No creemos en ella. No creemos en ella. Ok, haciendo esa Otra salvedad. cosa que uno como ser histórico está pensando qué va a pasar, eso sí, es parte de una pregunta y más allá de qué va a pasar, ¿qué indican las experiencias en otras partes de Sudamérica, ya que volvemos al caso de sudamericano, cuando se producen estas explosiones? ¿Cuáles son las vías posibles de solución? Ya. ¿Cuáles son los caminos que se pueden recorrer para bien y para Una mal? explosión como la de Chile, lo que tenemos contento en estos momentos a muchos latinoamericanos, nos ha dado de esta misma manera en todas partes. Se da puntualmente en tal zona, en tal país, en tal ciudad, el Caracazo. Y pasó en algunas otras ciudades, pero menos. En Caracas, el Bogotazo, en Argentina el Cordobazo. Son circunstancias así. Creo que esta delincuencia desatada en América Latina, que al nivel de desarrollo es mayor que muchos otros países del resto del mundo, es otro signo de este problema. Es otro signo importante de ese problema. Pocos países, bueno, salvo que están en guerra, en África Negra, en Yemen, todo eso, tienen este nivel de delincuencia más violenta, ¿no?
Entonces, ese La que se vio durante el estallido social. no, en general en América Latina, los Ya. índices de violencia. Chile todavía tiene un índice muy bajo de violencia medida por asesinato por 100.000 habitantes, que es el único dato como objetivo que puede haber en estas cosas. La de Chile es muy bajo. Centroamérica, Venezuela altísimo. Brasil, México, sabemos lo que es. Entonces, Chile está bien. Pero, digamos, pienso que eso también tiene que parte de este estallido, de nuestra manera como estalló y simultáneamente, porque en 24 horas se trasladó de Santiago a todo el país, a lo largo de 4.000 kilómetros en todas las ciudades pequeñas, hasta en los pueblos a veces, ¿no? En la primera semana, 15, primeros 15 días, marchas de decenas de miles de personas por zonas rurales que se unen de los pueblos. Es un fenómeno que no había pasado, no ha pasado en otros países de América Latina. En la Revolución Mexicana puede ser, pero en medio de lucha, de Bueno, combate y y eso armado, es, eso sí, entre el 10 y el 15, 17, más o menos, fue el periodo álgido de la Revolución Mexicana. Para un país de 11 millones de habitantes murió 1 millón de personas. O sea, pero cuando hay conflicto armado declarado es algo distinto a esto en que no lo hubo, aunque hay un sector muy, muy violento. Un alto porcentaje de la gente aprueba la violencia, hoy más en día, la juventud, hay que ver la encuesta CEP. No me acuerdo bien el porcentaje, pero es algo así, el veintitantos por ciento, 30. Es decir, pero el 80%, el 70% está que no. Lo importante es, como un 30% aprobó el sabotaje a la PSU, cosa que no encuentro las cosas más suicidas que puede haber en un país. Esto muy aparte que yo también he tenido críticas, he escrito contra estas pruebas, pero no que no existan, sino porque hay que, pues, se les podrá mejorar. Son dos cosas muy distintas. Sabotearlas es arruinar la educación. Lo importante es que una cantidad importante de chilenos tiene tolerancia o simpatía o apoya. El Instituto Nacional se destruye en parte porque un sector de los padres anima a sus hijos a hacer esto. pero lo que pasa con el tema de la PSU es que así como se avanzó en la gratuidad para la educación superior, hay una tendencia que dice que también no tiene que haber barreras de entrada. Y yo creo que la tendencia es que en el futuro tampoco haya barreras de salida, o sea, que te den el título porque, bueno, tú tenías ganas y te lo Claro. merecías. Uno puede decir, podemos hacer una prueba mejor o tener otro tipo de pruebas, tener algo. Todo país tiene que tener una medición. Hay países históricamente que la tienen menos, más voluntaria, como Estados Unidos, pero en general los países desarrollados, europeos, países asiáticos desarrollados, todos tienen estas mediciones. Hay que ver cuáles son más lógicas, si caben excepciones, pero siempre la excepción es para medir de otra manera. Es algo muy distinto a sabotear la prueba y decirle no la den e impedir a los que quieren dar. Eso es paralizar la educación. Como decir, paralizar, no es que se eduque nadie más porque esta educación podría hasta 5 años más. Mejor que en la calle aprenden mucho más que otra idea que tiene mucha gente que va a las manifestaciones o que fue a las manifestaciones. En la calle aprenden más que en la sala de clase, lo cual es un engaño, es una ficción, salvo uno que otro caso. Siempre hay casos que escapan a la regla porque la vida humana está hecha de excepciones, pero hay reglas generales también, hay comportamientos. Entonces, yo no quiero confundir las dos cosas. La PSU se pueden mejorar los criterios como todas las cosas de la existencia, pero sabotearla es otra cosa, pasamos a otro nivel. Y Estoy de volviendo, acuerdo, la universidad buena que hay en Chile, de segundo semestre, bajaron al tercer mundo de nuevo. eh, Tengan el título que quieran, la nota que quieran, nomás, no, para no tener problemas, porque claro, estaban en un momento existencial. volviendo al tema de la pregunta, tú decías que lo que sucedió en Chile no se asemeja a nada ocurrido en otras partes, unas excepciones, No por la estoy, magnitud, por la estoy, extensión. mayo del 68 tuvo algo de esto, pero un país desarrollado distinto. Francia. Francia, en Francia, mayo del 68, porque empezaron los estudiantes durante un mes, fueron estudiantes en París y en otras ciudades que otra parte de la ciudad. Y después empezó a los sindicatos, y después como que el país entero empezó a decir, en realidad somos todos consumistas, tenemos que tener una nueva vida. El país entero empezó a dudar. Y después comenzó la gente a dudar de la duda, ahí vino el cambio. Y Bueno, después a las pocas semanas se había olvidado completamente de pero esto. aquí son más que pocas semanas, ya Pero llevamos claro, no, meses, o sea, no tres solo es meses. la Ha extensión, sino afect- la duración. Le ha asestado un golpe muy duro al país, no solamente al gobierno, sino que al sistema, a la nueva democracia que apareció instaurada el año 90. Es un golpe muy duro. No, se recuperará uno, eso no lo puedo decir ahora, ese pronóstico no me lo pida, pero ha sido muy duro, bastante demoledor. ¿Y cuáles son los escenarios posibles? ¿Cuáles han sido las salidas en países con menos, ya vemos que no hay como Chile, con menos conflicto social que el de Chile? Bueno, una cosa que se vaya quitando y que las fuerzas cambien, se renueven, se transformen, pero
eso va a ir probablemente de una pérdida del protagonismo, el cambio socioeconómico que ha habido. Porque claro, van a haber reformas, van a haber más gastos del Estado, del fisco, pero ¿qué va a producir lo que pueda gastarse en el futuro? Eso va a quedar de lado. O sea, la idea del desarrollo económico, que tiene también lados utópicos y nos ha costado mucho. En, uno de mis maestros, Mario Góngora, dice que Chile no podía tener éxito el capitalismo porque Castilla tenía una estructura muy distinta a los países donde hubo capitalismo. Yo creo que eso quizás de una forma, creo que no es todo, pero hay una tendencia fuerte en los países latinoamericanos, reitero, la idea de los 200 años de crisis política. Eso nos debe hacer pensar con humildad que tenemos un problema en América Latina, Un problema estructural. un problema estructural importante.